tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Doy la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. La tarde de hoy vamos a hablar sobre la división de poderes en México. Para tal efecto nos acompañan el doctorante en Derecho Constitucional, Ernesto Fernández Rodríguez. Ernesto, bienvenido. Gracias por acompañar. Doctor. Y también está con nosotros Jorge Joseph Cetina, que es abogado postulante y quien en alguna ocasión también ocupó una curul en la Cámara de diputados como diputado federal. Bienvenido, Jorge, gracias por tu compañía. Y mi compañero de programa, Mauricio García. Buenas tardes, auditorio, buenas tardes, invitados. Gusto tenerlos aquí en el programa. Bien, nos vimos en la necesidad imperiosa de realizar un programa como este, toda vez de que la educación del civismo en las escuelas hace mucho tiempo que dejó de existir, y a pesar de que existen los partidos políticos que deberían de tener en todo caso la responsabilidad de por lo menos instruir en materia política a sus afiliados, no lo hacen. Y en las escuelas hace mucho tiempo que los jóvenes no saben ni siquiera cómo está conformado el Estado mexicano, cuáles son las facultades del Ejecutivo Federal, la del Legislativo y la del Judicial. Por esa gran ignorancia que prevalece en nuestra sociedad y sobre todo ese gran desinterés por combatirla, es que hoy vamos a darles a ustedes un panorama de cómo es que realmente funcionan estos tres poderes en México: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto es sumamente importante saberlo. En otros países los ciudadanos lo conocen y de esa manera pueden entender hasta dónde los políticos les hablan con verdad y hasta dónde los están engañando. En este caso, bueno, hemos visto que hay muchas cosas que se han dicho, que se piensan hacer, y muchas de ellas simple y sencillamente son imposibles porque la misma ley lo prohíbe. Esperemos que este programa les sirva para que subsanen las dudas que tengan y conozcan cómo es que México funciona en materia gubernamental. Ernesto, ¿podrías darnos una introducción de lo que es el poder judicial y cuáles son sus alcances y su independencia en relación con los otros dos poderes? Claro que sí, doctor. Buenas tardes, compañeros del panel, público que nos escucha, nos ve. El Poder Judicial de la Federación es uno de los poderes de la Unión. Bueno, primero, para hablar del Poder Judicial, hay que primero hay que mencionar el origen. El origen es un contrato, un pacto federal, un contrato social, un pacto federal. Este pacto es el que establece los principios constitucionales, las reglas y las formas en que se ejerce las facultades del poder. Uno de los tres poderes que acaba de mencionar, el Poder Judicial de la Federación, es el encargado de resolver los conflictos que surgen en la sociedad entre los mismos poderes y entre los individuos y las autoridades del Estado. Este poder básicamente resuelve tres tipos de controversias: las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y lo que conocemos como el juicio de amparo. Está conformado por 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que funcionan en pleno o en salas. Hay dos salas. Estas dos salas se dividen en diversas materias. Por ejemplo, la primera sala resuelve asuntos de materia penal
y civil y la segunda sala de materia laboral y administrativo. En toda la República se encuentran distribuidos tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito, que conocen también del juicio de amparo en materia de constitucionalidad y legalidad. También está el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exclusivamente creado para conocer y resolver los problemas en materia político-electoral. Estos son los órganos del Poder Judicial de la Federación y a grandes rasgos es lo que atiende día a día. Sin embargo, habría que precisar que el último que mencionaste es un órgano autónomo. Es autónomo de la Suprema Corte de Justicia. Hay otro órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de administrar los recursos materiales, económicos, humanos y vigilar la disciplina, cuidar la disciplina de los jueces y magistrados, con excepción de la Suprema Corte. Ok, muy bien. Entonces pasemos ahora a una introducción general sobre el legislativo. Jorge, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor. Es un honor estar con ustedes en este noticiero nuevamente. Bajo la fórmula republicana, un país tiene división de poderes, que es el caso de México, cuyo primer poder es el poder legislativo, después es el ejecutivo y después el judicial. Para el caso de México, el Congreso de la Unión se forma con dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En términos generales, así muy llanos, la Cámara de Senadores se encarga propiamente de todos los asuntos de orden internacional, todos los tratados internacionales, cualquier cosa que tenga que trascender con fronteras, llámese de comercio, de personas, es materia del Senado. Y el Congreso de los Diputados, la Cámara de los Diputados, básicamente es la que expide las leyes para México adentro, hacia el interior del partido, ¿sí? Del país. Del país, perdón, hacia al interior del país. En estos casos, y más o menos teniendo una idea de la temática por la que fuimos invitados hoy, la Cámara de Diputados tiene un organismo que se llama de fiscalización, ¿sí? Con el cual supervisa el uso, dirección y eficacia y efectividad de la aplicación de los recursos que se le dan a los estados y a las diferentes empresas estatales. Y la Cámara de Diputados, además de los grandes aspectos locales, es la que genera el presupuesto de todo lo que se recauda de impuestos hacia el interior del país. ¿Sí? Es el que hace la división tanto para educación, tanto para salud, tanto para elecciones, tanto para los estados y tanto para los municipios. Y la manera de vigilarlo es a través de la Contraloría de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, que anteriormente se le denominaba Contaduría Mayor de Hacienda. Entonces, hago ese hincapié porque el artículo 115 de la Constitución General de la República, en el primer artículo, en el primer párrafo, dice que no habrá ninguna autoridad intermedia entre los estados y los municipios en tratándose del dinero que le tiene que dar Hacienda y que fue designado por la Cámara de Diputados. O sea, si un municipio le asignan en la Cámara de Diputados tantos millones
para desarrollar turismo, vamos a poner el ejemplo de Acapulco, no puede estar en medio ninguna figura, llámese gobierno del estado o llámese virrey o como los vayan a llamar, ¿sí? Para ver cómo se gasta, para supervisar, porque ahí están invadiendo facultades. Creo que ya me adelanté un poquito, pero en términos generales, la Cámara, el Congreso de la Unión, el de la Unión es a base de dos cámaras, la de senadores y la de diputados. La de senadores habla de cosas internacionales y la de diputados de cosas locales. Y los estados, en consecuencia, tienen, que son libres e independientes, tienen sus propios congresos, pero nada más de diputados. No es como el caso de Estados Unidos, que tienen senados locales, tienen senadores locales. No, en el caso de México, en los estados y en la Ciudad de México tienen su propio congreso exclusivamente de diputados, cuya función básicamente es la de supervisar el gasto público, la asignación de los programas, etcétera. Vamos. Mauricio, ¿quieres preguntar algo? No, adelante. Yo quiero simplemente entender que el término Congreso aglutina precisamente a las dos cámaras, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, porque es precisamente cuando se juntan ambas a sesionar que se conforma el honorable Congreso de la Unión. Mientras no se junta la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores y funcionan de manera separada, no existe formalmente, no se configura el Congreso. Entonces, en los estados que nada más tienen Cámara de Diputados, se le debería de llamar, o se le debe de llamar, Cámara de Diputados. Punto, no Congreso. No Congreso ¿verdad? estatal. Entonces, no Congreso estatal, porque no hay tal Congreso precisamente por la observación que hiciste de que no hay senadores. Y en el caso de la Cámara de Diputados federal y la Cámara de Senadores federal, en tanto y cuando trabajen cada quien en sus propios recintos, no se considera Congreso, hasta en tanto no se reúnen, y cuando se reúnen es cuando escuchan el informe, o bueno, antes, cuando escuchaban el informe del presidente de la República. Yo quisiera preguntarte, Ernesto, Pepe, nada más, adelante, por favor. Una aclaración pertinente. Sí. En el caso de las iniciativas, de todas las iniciativas casi, la Cámara de Origen, que es a través de la cual se promueve una iniciativa de ley, la otra cámara le sirve de cámara revisora, ¿sí? Cámara revisora, que puede oponer observaciones, hacer observaciones, ¿sí? O inclusive proponer rectificaciones para devolverlo a su cámara de origen. Pero una se complementa con la otra como cámara revisora. Por eso siempre hay un congreso permanente. Sí, claro, por supuesto. Y sí, de acuerdo. Ahora, es muy importante para que entendamos esta división de poderes, que en el caso de la Suprema Corte de Justicia, nos digas, Ernesto, cuándo es que visita el presidente de la República al recinto oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo lo visita? Sí, ¿cuándo es invitado a sesionar? Bueno, el presidente de la República es un poder totalmente autónomo, y el Poder Judicial de la Federación también. Jamás irá el presidente de la República a sesionar con los ministros, porque no es parte de su facultad. Tal vez lo invitarán a eventos, no sé, cuando celebran convenios, eventos, digamos, políticos, sociales, pero para que esté presente nada más se tome la fotografía. Pero a sesionar, el presidente no tiene nada que ir a hacer a la... No me expliqué. No, obviamente la sesión de la Suprema Corte de Justicia, cuando están los 11 ministros, ahí no puede estar nadie más que ellos, eso me queda claro, y los invitados del público, ¿no? Pero el presidente de la República
ha acudido a la Suprema Corte de Justicia en algunas ocasiones para eventos como estos que tú señalas, en donde va como invitado. Es muy importante y por eso quería yo que nos hicieras esa aclaración, porque va como invitado. No, el presidente de la Corte no se mueve de su lugar, el presidente de la República se sienta a un lado y ni siquiera se le da el uso de la palabra, solamente está atestiguando un acto solemne. Así es. Esto es muy importante hacerlo notar, porque también sucede en la Cámara, en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo el presidente de la República se presenta, antes se presentaba en dos ocasiones, que era cuando tomaba protesta al cargo, era la primera, y la segunda, cuando rendía sus informes cada año, pero a partir de lo acordado por el Poder Legislativo en la época del presidente Fox, ahí se le pidió al presidente que solamente enviara el informe para hacer la glosa entre los miembros del Congreso, sin necesidad de su presencia. O sea, que el mismo Poder Legislativo determina bajo qué condiciones y circunstancias es que el presidente tiene autorizado sesionar con ellos, en el mismo caso que sucede con el Poder Judicial, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante. Sí, Mi micro, por favor. hay un tercer caso en el que se requiere la asistencia del presidente de la República, y es exactamente cuando empieza el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo Federal tiene la obligación de presentar el plan para la seguridad nacional. Hay un plazo, así como el primer periodo se abre con la toma de posesión del presidente de la República, cuando se inicia el segundo, o sea, dentro del segundo periodo ordinario, el presidente de la República tiene que presentarle al Congreso su plan de seguridad nacional. Pero presentarlo en persona, o sea... en persona o por escrito. O sea, la Constitución no dice no vayas. Okay. Dice está obligado el presidente. Hasta ahí. Sí. ¿Y qué nos dice la historia? ¿Cuántos presidentes han ido? Ahí sí no tengo el Que yo dato. recuerde, solamente han ido a los dos eventos que yo señalé. Ajá. Al otro siempre lo envían por escrito. Y digo, hasta donde Sí. te puedo decir de López Mateos para acá. No me acuerdo más atrás, hasta bueno, a lo mejor sí, de Miguel Alemán para acá. Yo preguntaría, Sí. digo ahorita que hay dos cuestiones que como se comentaron, la necesidad de que, bueno, no fueron Vicente Fox porque pues temía a las represalias, ¿no? No fue porque se le prohibió, el Congreso Por eso se lo prohibió, ¿no? Sí. Y yo creo que le benefició a él Sí. en cierta forma, porque todavía a Calderón se le trató de que no tomara protesta en el Congreso, de ahí, pero de alguna forma lograron meter a Calderón y ya tomó protesta porque los partidos eran mayoritarios. Yo creo que en este nuevo periodo que viene, en este nuevo sexenio, pues no hay ningún problema de eso, porque pues tiene la mayoría el presidente de la República en el Senado y en el Congreso. Y yo creo que se deben de retomar esas dos funciones que usted mismo señaló, doctor. Sí, en el párrafo final del artículo 69 de la Constitución, a la letra dice: el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinario del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores para su aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. Hasta ahí. O sea, Como también la Constitución señala que el presidente deberá presentar un informe del estado que guardan de las cosas de México, de la patria.
pero ahí sí dice presentar, ¿verdad? Y anteriormente, antes de que se hiciera la modificación constitucional, estaba obligado a asistir. Entonces le quitaron eso que dieron en llamar el Día del Presidente, ¿no? Para minimizarlo, para que no hiciera la fiesta y todo lo demás. ¿Sí? Bien, ahora, en la posición en la que estamos ahorita, yo recuerdo haber escuchado, no recuerdo si el año pasado o hace un par de años o hace 3, que el presidente Peña Nieto en algún momento dado dijo: nadie ganará más que el presidente de la República. Seguramente ustedes lo escucharon también. Sí. Bien. Sin embargo, en los hechos, eso no lo pudo poner en práctica precisamente por la libertad y la autonomía de los poderes. Se refería dentro del Poder Ejecutivo. Okay. Nadie en el Poder Ejecutivo podrá ganar más que el presidente, porque él no puede ordenar sobre los otros 2 poderes. Eso es precisamente lo que es muy importante que nuestra audiencia conozca, que el presidente de la República es el presidente y rige los destinos del Poder Ejecutivo Federal, porque tampoco puede ingerir sobre las acciones de los estados que son libres y soberanos. O sea, no le puede imponer al gobernador, a los gobernadores de los estados, en términos generales, cuánto es lo que pueden o deben ganar, sea más o menos de lo que él gane o decida. O sea, ahí sería un acto arbitrario que admitiría entonces la intervención de la Suprema Corte de Justicia, porque rompería con los principios del Pacto Federal. Entonces, dejémoslo en claro, el presidente de la República puede disponer de lo que él gane, de lo que ganen todos aquellos que dependan de él, llámesele secretarías, todas las secretarías del gobierno federal, Poder Ejecutivo, que conforman el Poder Ejecutivo Federal, y tan. No tiene absolutamente ninguna injerencia, y quiero que me corrijan si lo que digo no es cierto, si es falso. No tiene absolutamente ninguna injerencia legal, no tiene capacidad legal para determinar los sueldos que ganan los gobernadores de los estados, ni los presidentes municipales de cada uno de los municipios libres de México. ¿Estoy en lo cierto? A ver. Sí, ¿Sí? sí, adelante. No, lo que pasa es que sí, en la propia Constitución, el artículo no lo tengo así rapidito a la mano, pero sí, ahí en la Constitución está previsto que nadie, ningún funcionario debe ganar más que el presidente. Sí está previsto en la Constitución. Okay. El Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas. El Congreso de la Unión funcionando en ambas cámaras. Y independientemente, la Cámara de Diputados tiene sus propias facultades, el Senado sus propias facultades, el Ejecutivo Federal sus facultades exclusivas, el Poder Judicial de la Federación facultades exclusivas, y una de las facultades del presidente de la República es precisamente, entre otras muchas, presentar iniciativas. Es probable, como lo anda diciendo ya el presidente electo, que sí presente una iniciativa para que ningún funcionario de cualquiera de los poderes gane más que el presidente. La Constitución lo dice. Ahorita lo buscas. Encuentro el precepto, pero en la Constitución ningún funcionario debe ganar más que el presidente. Ahora, si él quiere ganar 108,000 pesos, que es lo que dice, entonces puede presentar una iniciativa para que ningún funcionario gane más de eso, más que él. Sí. Y ya dependerá del Congreso, que es el que aprueba. Sí. El Congreso en este caso sí, es el que aprobaría si es viable o no esa propuesta. Sí. Jorge, yo tengo una idea, no es a ciencia cierta, tengo idea de que para determinar, por ejemplo, los sueldos de los ministros de la Corte, fue una iniciativa del presidente de la República cuyos criterios, decía, era
para que no se prostituyan, para que no se corrompan, para que tengan la seguridad de que cuando salgan de aquí, no importa las sentencias que hayan, los señores puedan vivir, porque van a dejar su cargo y después les va a caer encima la maquinaria, la que apachurraron. Entonces, la idea de la autonomía de los salarios, en el caso de los ministros de la Corte, yo tengo entendido que fue una iniciativa del presidente de la República, y creo que fue de Echeverría. ¿Tienes ahí la Constitución a la mano? Sí, la tengo a la ¿Buscas mano. el 57? El artículo 57, si mal no recuerdo, hace referencia a que los ministros de la Corte no podrán... Sí, es el 94. ¿Es el 94? Es el 94. No podrán, los sueldos que perciben no podrán ser disminuidos. No. Es un precepto constitucional. Ese sí lo tengo aquí. Acuérdense del micrófono. Ok. A ver. Ese artículo es el 94 constitucional, Sí. antepenúltimo párrafo. Dice: la remuneración que perciban por su servicio los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Así es. Pero pueden presentar una iniciativa para que con posterioridad Cuando se concluya. pueda modificar ese... Para cuando sí concluya. es posible que se modifique. La Constitución tiene un procedimiento para modificar las disposiciones constitucionales. Ahorita encuentro por aquí, anda cerca del artículo donde dice que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de En la lo que República. encuentras el artículo, yo quisiera que me explicaran cómo se puede interpretar este principio general de derecho que dice que ninguna ley podrá aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de nadie. Bueno, Volteate el micrófono, por Sí, favor. gracias. La retroactividad es una figura jurídica que se da en función de garantías individuales. Solamente. Ahora, la aplicación que se le pudiera dar a esto en este caso sería que el presidente modificara la ley para los siguientes magistrados que vengan, no para los que están en funciones. Exacto. Tendría que modificar la Constitución y entonces no habría retroactividad. Hay otro caso muy chistoso. En el gobierno del presidente Fox y después en el de Calderón se estableció constitucionalmente, ahí no manejo yo la materia laboral, el servicio profesional de carrera. Sí. Donde no le puedes achicar el sueldo a ningún funcionario, ¿sí? Porque ahí sí tendría aplicación la retroactividad, no se lo puedes aplicar retroactivamente. Entonces, por ejemplo, ahorita que dijeron, se va la Secretaría de Salud a Guerrero, pues qué bueno, porque van a erradicar muchos salarios federales, pero y la escuela para los hijos de Eso lo ese tratamos funcionario. en el programa anterior, Jorge. Ajá. Hicimos un programa sobre sí. sobre eso, precisamente. Sí. Sí, ya con A el ver. artículo. A ver, en el título séptimo, que se refiere a prevenciones generales de todos los servidores públicos de la Federación, el artículo 127, en su fracción segunda, expresamente señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior, de la fracción primera, por el desempeño de sus funciones, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Fracción segunda, artículo 127 constitucional. O sea que sí es factible que se modifique la Constitución a como está ahora, pero hay un riesgo.
hay un riesgo de que los sueldos se fijen de manera porque a alguien se le ocurre, arbitraria. Sí. Tiene que hacerse un análisis muy profundo sobre las percepciones, no solo de los servidores públicos, sino de todos los empleados, tanto públicos como privados, para que sea más o menos equitativo con otros cargos de administración pública o de lo privado. ¿Por qué? Porque entonces estos servidores públicos que están ganando ahorita una cierta cantidad que es como lo establece la Constitución, es un sueldo digno, y para evitar ciertas situaciones que en vez de abonar para acabar con la corrupción pueden fomentarla. Precisamente ese fue uno de los motivos fundamentales para fijarles un sueldo más o menos equitativo con la responsabilidad del encargo. Y otro punto de que se fijaran esos sueldos es también para mantener la independencia del Poder Judicial de la Federación, en este caso del sueldo de los ministros y de consejeros, para que no se vean, tentados tanto por el poder público como por otros poderes fácticos. ¿Sí? Ahora, si se reduce el sueldo y hay mejores sueldos en la iniciativa privada, pues bueno, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Se van a la iniciativa privada, total. Y quedarían las instituciones demeritadas en calidad. De por sí es lo que estamos pidiendo, estamos exigiendo que la justicia sea efectiva y de calidad, al igual que también se requiere una educación de calidad y en otros rubros se requiere efectividad y calidad. Estamos luchando para que eso sea una realidad. Y de esta manera, estos sueldos deben de analizarse, cualquier modificación, antes de tomar una determinación y que pasara esto por decreto, ¿sí? Porque lo pueden lograr, lo pueden hacer. Digo, el presidente propone y como ya tiene mayoría dispone, aunque una reforma constitucional, tendría que ser reforma constitucional, claro. Y esa tendría que ser, esa reforma ratificada, primero que pase en Congreso de la Unión y luego que sea ratificada por 17 la mayoría de las entidades federativas. Lo veo complicado, pero es una facultad que puede en cualquier momento. Precisamente ese tema el día de hoy se tomó una diputada de Movimiento Ciudadano, precisamente, retomó, como bien lo había dicho el doctor Mayagoitia, de hace 3 años el presidente de la República había dicho que nadie podía cobrar más que el propio presidente de la República, y creo que se llevó se mandó la iniciativa, y hoy estaban diciendo de que la tienen en la congeladora. Esa iniciativa del poder legislativo para poder también moderar los sueldos en el poder legislativo. Hoy se estaba dando esa nota de que están congelado esa petición del presidente de la República. Esa iniciativa. A ver, puedo agregar un poquito más, porque la fracción 3 del mismo artículo también contiene una disposición importante. Esa disminución del sueldo a los máximos funcionarios de la Unión repercute hasta el más humilde de los servidores públicos, porque la fracción 3 dice que establece que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Entonces se reduce de arriba, se reduce más abajo, y entonces vamos a llegar a una situación de afectación generalizada a todos los trabajadores, a servidores públicos al servicio del Estado. Ahorita los que ganan, por ejemplo, determinada cantidad, se les va a reducir
no al 50%, sino en hasta una cuarta parte, que es más o menos la propuesta que está haciendo el presidente electo. Y eso, en vez de beneficiar, en vez de traer un beneficio, es una grave afectación a los derechos de los trabajadores, laborales de los trabajadores. Estoy hablando de los más humildes, de los más sencillos, porque se cree que nada más se va a reducir arriba. Pero al reducir arriba, y como la otra disposición dice que ningún servidor puede ganar más o igual o más que su superior jerárquico, se disminuye el sueldo del funcionario de arriba, y los que están abajo se equipararía o quedaría más arriba que el otro, entonces el otro se disminuye, y así sucesivamente. Es una cadena que afectaría, digo, hasta los más humildes trabajadores. Una pregunta elemental, ¿eso aplica para trabajadores de base y de confianza? ¿O hay alguna diferencia entre uno y otro? Son funcionarios y otros trabajadores. Sí, servidores públicos hay de confianza y hay de base, que tienen un sindicato que protege, los representa y trata de proteger sus derechos laborales ya adquiridos. Sí. Entonces ahí sí se podría generar una situación muy delicada, un conflicto. Incluso ya hay por ahí algunos líderes sindicales nacionales que ya han puesto mucha atención, están poniendo mucha atención a lo que está, a esta propuesta, porque, reitero, no es nada más reducir arriba, se tiene que recorrer hacia abajo. Porque constitucionalmente así está establecido. Así está establecido, entonces no es una reforma que no es fácil concretarla. ¿Tienes algo que agregar, Jorge? Sí, quería tener el precepto constitucional. Ahorita que nos hicieron el favor de decir que una legisladora dijo que estaba en la congeladora, lo que pasa es que no hay tal congeladora. Cuando una ley se discute en el Congreso y hasta por 2 veces la mayor parte de los diputados o los senadores que están presentes ahí no la aprueban, esa se retira y no se puede programar sino hasta el siguiente periodo ordinario. Y puede pasar esto varias veces, y entonces las comisiones unidas, manejadas por Gobernación y Puntos Constitucionales, es la que trata de mediar en los trabajos legislativos, llegar a eso para poder mandar a una ley, vamos a llamarle, a sacarla de la congeladora para que se discuta. Pero mientras no se den las condiciones, la ley no prescribe. Ahí está, en tanto la mayoría de los diputados no decide un criterio de cuál se le va a dar en pro o en contra, pero que tenga un destino. Pero previo a que llegue a ese punto que tú bien señalas, ya tuvo que haber sido sometida al Pleno y haber cubierto el requisito de no haber recibido la votación necesaria como para continuar con el proceso, y por eso es de que se le hace de lado y se le deja ahí. Es el mismo caso, mira, es el mismo caso. Todos los candidatos a la presidencia de la República dicen, vamos a achicar la Cámara de Diputados y vamos a quitar 200 diputaciones. Pues eso lo aprueba la Cámara de Diputados. Cuando entra el proyecto enviado por el Ejecutivo o por cualquier legislador de vamos a achicar la Cámara, vamos a reducir el número de diputados y el número de senadores, ¿qué crees? Nadie se pone de acuerdo. Pues no, y por se supuesto. Va, porque se están negando la posibilidad de tener representatividad. Y hay que tomar en cuenta que ahora también existe la iniciativa ciudadana, que ya está legislada y que ya existe. Ya no nada más es el presidente y los legisladores los que pueden presentar iniciativas. Sí, pero las reglas para su discusión, aprobación, no cambiaron. Son las mismas, estoy de acuerdo. No, nada más para hacerlo notar. Sí. Yo quisiera nada más decir algo que me dicen, que estaba diciendo aquí el licenciado Ernesto,
en que la situación repercute mucho cuando se aminora el sueldo, ¿no? En esta cuestión de que se les había aumentado, se les había hecho pagos al Poder Judicial para que no se corrompieran, sería la palabra exacta, en cuestión de tener una mejor impartición de justicia. Yo pienso que el que es honesto y el que va y estudia con el ánimo de llegar a ser doctor, abogado, arquitecto, pues no piensa nada más en la cuestión del sueldo, sino de satisfacer su situación personal y profesional. Entonces, hay muchos ejemplos que puedo dar, muchos ejemplos en que no porque ganen bien, que quiere decir que no perciban otro dinero por parte de otras personas o corrupción, como se le quieran llamar. Ahí tenemos los gobernadores, bastantes gobernadores que están persiguiendo, que ganan bien y de todos modos robaron. Y puede pasar en el Poder Judicial y puede pasar en el Poder Ejecutivo y puede pasar en el Legislativo. En el Legislativo hay una demanda de dinero que no se justifica para nosotros los mexicanos. No tenemos una legislación perfecta, clara y exacta al México, ¿sí? Van, se sientan, bueno, vamos, y como dice usted, y lo dijo muy bien, licenciado, pues los votos a veces se compran para poder pasar algunas situaciones. Entonces yo creo que también los sueldos, yo me acuerdo en la cuestión de los doctores, antes no tenían consultorio, en el siglo XIX, iban a su casa con su maletita, ganaban honorablemente, pero no como hoy se trata mucho de comercializar ya la medicina, ¿no? Y también las leyes y también el de dar proyectos a cambio de diezmos y cosas así. Es mi comentario nada más en cuestión de sueldo. Se dice que se demanda mucho dinero. Lo que pasa es que los diputados viven en 300 distritos. O sea, el Congreso está en sus instalaciones en la Ciudad de México, pero todos ellos vienen de 300 diferentes lugares de la República, sí, en los que tienen que transportarse, tienen que dormir, tienen que alimentarse y normalmente lo hacen afuera de sus domicilios. Sí, entonces el costo de la operación de los 500 diputados, son 500, y más lo de los senadores, sí es un poco alto porque se les paga casi todo, pero por la necesidad de que los vas a tener aquí. O sea, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, para poder sesionar y que se hagan los trabajos de comisiones. ¿Sí? Ahora, en el caso del Poder Legislativo, hay una prohibición de que no te puedes dedicar a ninguna otra cosa, a excepción de una jurisprudencia en el caso de los maestros. Los maestros son los únicos que pueden pedir licencia con goce de sueldo cuando están en un cargo en su plaza como maestro. Sí, y reservar es como su plaza. la residencia, no se pierde en el servicio público. Okay. Solo en el caso de los maestros, pero los diputados no pueden. Por eso la corrupción a nivel de diputados se dio única y exclusivamente con los diputados estos que conseguían presupuesto para sus estados y les pedían moche a sus alcaldes y a sus gobernadores. Y esos son de otros partidos. ¿Sí? Los diputados de los moches eran de Acción Nacional, sí, pero un diputado federal, cuando le pregunta a su domicilio, te dice, vivo en Aeroméxico. Sí. Todo el día andan en el avión, sí, ¿sí? Y estudiando. Y se cayó uno precisamente el día de hoy en Durango y también venía un diputado en el avión. Sí. Afortunadamente resultó
resultó vivo, no sé el grado de gravedad de las lesiones que tiene, pero sé que está vivo. Yo quiero preguntar, entiendo perfectamente bien que esto es un efecto en cascada, ¿verdad? O sea, el presidente dice, yo voy a ganar 2 pesos, nadie puede ganar más de 2 pesos, y de ahí para abajo, el que ganaba el 1.50 o el peso o los 50 centavos, que era el trapeólogo, el que limpiaba la oficina, pues ese también le van a afectar y le van a bajar el sueldo, porque su inmediato superior, pues resulta aplicable el precepto constitucional de no debe superar el costo, etcétera. Eso me quedó muy claro y ahorita te dejo, te doy la palabra, Jorge. Nada más déjame terminar con mi idea. Aquí mi pregunta es, esa iniciativa que presente el legislativo para hacer esto, que estamos hablando de la modificación de los sueldos y salarios, ¿se puede hacer de modo tal en el que se mencione solamente quiénes y cuáles y con cuánto resultarán afectados? O sea, ¿se puede exceptuar a todos los demás para que el precepto constitucional al que hemos hecho referencia ya no sea aplicable? Porque si dice solamente se reducirá de secretarios y direcciones exclusivamente y los demás permanecerán tal cual, estaríamos violando la Constitución, admitiría un juicio de amparo. ¿Qué sucedería? ¿Se puede? Sí, desde luego que se puede. Okay. Y se debe. Ajá, y se debe, pero aquí nos encontramos ante las posiciones que está teniendo el comité, el gabinete que va a entrar a gobernar este país. Las contradicciones, la antítesis de quieren firmar un tratado de libre comercio. ¿Qué nos piden en el tratado de libre comercio? Bueno, que los campesinos que levantan los melones en México ganen lo mismo que levantan el brócoli los de Canadá. Que los que levantan el algodón en Texas ganen lo mismo que ganan los de Tamaulipas o de Coahuila, ¿verdad? Levantando algodón. Entonces, porque hay un dumping, efectivamente. ¿Por qué están todas las maquiladoras por una mano de obra barata? Claro. Entonces, si vas a firmar un tratado de libre comercio, tienes que proponer que se elimine ese dumping y se equiparen los salarios de los campesinos, de los obreros, a los de los otros países con los que estamos asociados en un pacto trilateral. ¿Sí? Y esto va en contrasentido. Va en contrasentido de que tienes que estimular el aumento de salarios. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, que es el principio que nos dice el abogado de progresividad. ¿Sí? A contrario censo de lo que proponen, en una más bien aparente una revancha política que una medida eficaz de gobierno. Yo respondo por lo que estoy diciendo, es una apreciación mía. Se habla de que esta medida sería una medida de austeridad que beneficiaría al gobierno porque tendría más dinero para aplicarlo en otras cosas. Así es. Pero aquí yo me pregunto, o sea, voy a quitarle al que ya tiene, al que ya está ganando, para írselo a dar en una forma en la que yo interpreto que puede ser mejor a alguien que no tiene y que a lo mejor no le sirve absolutamente para nada, como ha sucedido en los últimos varios sexenios, en donde todos esos pobres, y me refiero a los más pobres, pues han sido... ha habido centenares de millones de pesos aplicados en diferentes programas y sin embargo siguen creciendo en número. O sea, quiere decir que han sido medidas impropias, inadecuadas, ineficaces, etcétera. Por eso se siente que puede ser un revanchismo. Vamos, cuando se vive con un presupuesto de un partido político de 3,000 millones de pesos y no se le da cuenta a nadie, cuando no se sabe exactamente cuántos dólares iban en los portafolios con y sin ligas, cuando no se sabe cuántos y quiénes hicieron el segundo piso y cuántos se ganaron, en lo que está metido la gobernadora de la Ciudad de México,
pues para ellos es muy fácil decir, pues que me bajen el sueldo. Pues ellos ya amarraron. Claro. No hay transparencia. Ellos que dicen, voy a bajarle el sueldo, sí, pero estas son mis declaraciones de Hacienda, estas son mis propiedades, no se te puede olvidar que eres dueño de 2 condominios, ¿verdad? O sea, necesita haber claridad y transparencia. Mientras no se dé esa transparencia, mientras no sepamos cuánto costó el segundo piso, en qué se invirtieron los 3,000 millones de pesos que recibe Morena y cuántos familiares cobraron ahí, mientras no haya, parece revancha política, parece revanchismo o venganza. Mientras no se dé esa transparencia, creo que es inútil seguir debatiendo eso solo por el hecho de que ellos tienen una nueva mayoría. Me responsabilizo de lo que yo digo. Sí. Yo ahí abonaría la cuestión del sueldo. Yo no estoy con ningún partido, pero sí traduce, me gustó lo que comentó, de que había que traducir lo que se gana en el mismo campo aquí en México con lo que se gana en Estados Unidos o en Canadá. No se tiene, en realidad, no es operativo así, no se opera aquí. Pero sí, los diputados y los senadores ganan como si estuvieran en Estados Unidos y estuvieran en Canadá. Y otra cosa, ¿quiénes tenemos de senadores y que tenemos de diputados y tenemos diputados aquí en lo local, en el estado? ¿Quiénes son? Líderes que tienen sindicatos, otros tipos de trabajos que tienen 2 y hasta 3 sueldos ganando como diputados, como líderes de sindicatos y como otras operaciones que tienen. Hay notarios que están trabajando con notarías y también están como funcionarios. Digo, entonces, ¿a dónde está la cuestión de oportunidades para las personas que están inteligentemente capacitadas para tener una función pública? Y eso no existe. Eso es corrupción, ¿sí? Hay notarios, y tenemos varios notarios que están trabajando también como funcionarios públicos. En el Congreso tenemos a varios de sindicatos que están en los sindicatos y cuando no están de regidores están de diputados. Yo conocí a una diputada por los años 60, 70, estaba muy chamaco, Macrina Rabadán, que tuve el honor de conocerla, y era una diputada, fue la primer diputada de, no me acuerdo qué partido de oposición que hubo en el Senado. Y una señora que yo nunca vi que agarrara y gastara los dinerales como veo hoy, que vienen aquí a Acapulco y gastan el dineral los diputados, senadores, se van a bares, a buenos restaurantes y meten la tarjeta como gastos del Congreso. Digo, eso no es una mentira, eso pues, se sabe, y creo que estamos en la cuestión de mejorar un México, y eso nos toca a todos. Sí, nada más para apreciar, la diputada Macrina Rabadán fue del Partido Popular Socialista, fue la primera mujer diputada en el estado de Guerrero. Mujer diputada. Fue la primera mujer diputada. Y después, antes de ser oposición, era mujer tasqueña ella. Tasqueña. Tasqueña. ¿Y cómo se llama? Yo la conocí desde muy niño hasta ya muy grande, y la señora jamás perdió su lucidez. Ah, qué barbaridad, qué gente. Sí. Es con la que creces aprendiendo. Bueno, sí. Esa era la presión. Sí. Y la otra es que los diputados en Estados Unidos, los diputados en Canadá, sí pueden recibir dinero privado, inclusive la Coca-Cola, para garantizar, financia senadores y financia para garantizar en sus leyes fiscales
que les van a cobrar lo que ellos necesitan que les cobren. Las empresas cigarreras, el tabaco, que sigue siendo una riqueza en Estados Unidos. De armas. Hay los fabricantes de armas. Ni se diga, sí. En sus campañas. Patrocinan. No, además. Lo que se llama el lobbying. El lobbying, el lobbying. Y en México no. En México no el financiamiento privado exclusivamente para campañas, no debe ser de más de un 10%. A partir. Sí, pero lo que yo quiero decir es de que pues si nos ponemos a revisar, es lucrativo ser congresista aquí en Acapulco. Tenemos a Manuel Bartlett que ha vivido de senador a diputado, y varios que han estado ahí varios años porque es lucrativo. Si no fuera lucrativo, no estarían ahí. Si ahora bajan los sueldos, pues vamos a ver ahora quién quiere ser diputado. Pues ya con lo que se ganaron, ya. Creo que lo que sigue es hacer un análisis de nuestra realidad. Realmente estamos por iniciar un nuevo sexenio que nos puede traer qué consecuencias. Y ahí los dejo con el tema libre. O sea, lo que ustedes, cada uno de ustedes, dentro de sus propias capacidades y tomando en cuenta su propia experiencia, alcanzan a ver que pueda sucederle a México, bueno o malo. Jorge. Yo tengo mis reservas. Yo quisiera, sería mi deseo, que a México le fuera muy bien. Sí, que a los mexicanos le fuera muy bien. No es una cuestión de partidos. Claro. Pero cuando a una persona que gana una elección y que le dicen, ya va a bajar la gasolina, dicen, no, esas son cosas que se dicen en campaña. ¿Sí? O sea, hay una reglamentación en el Congreso de las leyes de preferencia. Yo estaría esperando que el día 1 de diciembre, cuando rinda protesta el nuevo presidente de la República, estuviera entregando al Congreso Nacional una iniciativa de ley en la que él va a ser sancionado a los 3 años para su, ¿cómo se llama el principio la revocación de mandato? ¿Sí? Entonces, esa ley sí puede ser de tratamiento de exclusividad, que se tiene que resolver en 60 días. ¿Sí? Cuando es una ley nueva, porque cuando es modificación a una ley no puede haber preferencias. Sí. Sí, pero la ley preferente puede ser nueva. Yo les pregunto a los que nos están viendo del otro lado de la televisión, ¿de veras creen que la van a presentar el día 1 de diciembre? Cuando nos acaba de decir que esas son cosas que se dicen en campaña, entonces no va a bajar la gasolina. No, es más, va a subir de acuerdo a la inflación. Caray. Y la educación y no, los maestros van a seguir haciendo sus exámenes. Caray. Oiga, ¿y el avión que va a vender? Si no es suyo, es de renta. Son cosas que se dicen en las campañas. O sea, una persona, yo manifiesto mi respeto irrestricto y absoluto a la investidura del presidente de la República, ¿sí? Pero de ahí a la persona que dice, gané una elección a costas de decir que mi oponente fue el autor del gasolinazo, y luego dice, no, hombre, ¿cómo cree que va a bajar la gasolina y de qué vamos a vivir? Sí, son cosas que se dicen en campaña. Entonces, de 12 o 14 planes mágicos que iba a hacer, realmente cuáles son los que tienen posibilidades. No sé qué trataron en el programa pasado con la descentralización. No nomás les voy a dar una cosa muy chistosa, un dato muy chistoso. Chilpancingo es una ciudad de 250,000 habitantes que le da servicios municipales a 600,000 personas diarias. Y cada una de esas 600,000 personas por lo menos se lleva 40 litros de agua en los baños. Y no hay agua. Y no hay agua. Sí, Y van a poner una secretaría. ¿Por qué no en Iguala? ¿Por qué no aprovechando? Sí, todo lo que se vende, el avión, que el aeropuerto ahora se va a concesionar, ya no se va a estamos a
No, ya ahora se quiere a hasta un cancelar. gobierno aparentemente de ocurrencias. Vamos a pensar que estamos hablando de ocurrencias todos los 18 años que lo conocemos. Sí. Esperemos que tengamos un gobierno para bien de México. Pero, ¿cuál es nuestro futuro? No tengo la menor idea. Yo voy a decir algo antes de que empiece aquí también para el comentario del licenciado Ernesto. Yo creo que se usa la bandera de que México necesita más dinero para el desarrollo. Dijiste algo bien, licenciado Ernesto, en que se han buscado los programas, las formas de evitar tanta corrupción, o han sido nada más temas de campañas en los sexenios tras sexenios, y no se ha logrado ni siquiera una situación de ver en realidad que lo que se está diciendo tenga una base sólida para que esto sea claro. Han hablado mucho de Canadá. Si alguien conoce en cuestiones de Canadá cómo se vive, cómo se trabaja, cuáles son los servicios, pues es un servidor que vivió 10 años y ahí está descentralizado todo, bancos, oficinas, de gobierno, todo. Las oficinas de gobierno trabajan solas, nada más, todo es vía correo, ni siquiera tienes que ir al banco, ¿por qué? Primero se ven en prevención de salud, donde pueden ser los contagios más grandes y fuertes, son donde se concentra más la gente, que son bancos, que son de gobierno. Tú tienes un problema con tu teléfono, que te salió una llamada de larga distancia, que no sé si te comunicas con la compañía, oiga, ¿sabe qué? Yo no soy de allá, no veo, no esto, no tengo nada que ver con una llamada que me están cobrando, y te dice, está bien, no la pague, vamos a hacer nuestra investigación. Tú haces una demanda a derechos humanos allá, lo haces por escrito y lo mandas, ¿sí? Todo es vía correo. Hay una descentralización de congregación de personal tremenda. ¿Por qué los diputados, por qué los senadores no han ido a ver el modelo de vida de Estados Unidos, de Canadá, para traerlo aquí? Como Canadá, cuando abrió sus puertas, o quiso abrir antes sus puertas a la migración a Canadá, vino a ver precisamente a México qué problemas podía entrar para cuando abres tú a la migración, de que puedan venir a ciudad. La concentración de una ciudad de 30 millones de personas en un radio muy corto, ¿sí? Malas carreteras, mala seguridad, todo eso se lo llevó Canadá para ver y erradicar todo ese tipo de violencia, de criminalidad, de vicios y de contaminación en cuestión de salud. Y eso no se ha visto, no estamos inventando unas cosas, simple cuestión, en investigación no estamos haciendo absolutamente nada. Y yo quisiera preguntarte algo, licenciado Ernesto. La exministra Olga Sánchez Cordero sabemos que tiene una pensión. Ahorita que ocupe ese lugar, ¿sigan ganando la pensión o pide que se detenga mientras como funcionaria pública? Bueno, primero voy a tratar de comentar lo que visualizo hacia el futuro. Por favor. Bueno, y tengo que reconocer que yo en lo personal no estaba de acuerdo con las propuestas del presidente electo, casi con ninguna, porque así a simple vista se veían inviables y dañaban más a la nación que causarles un beneficio. Por ejemplo, cambiar un aeropuerto que ya lleva más del 60%, que lo va a llegar y con una carretilla lo va a echar y se lo va a llevar a otro lado, y los gastos que ya se hicieron, los compromisos, los contratos que ya están suscritos,
todo eso estamos hablando de cientos de millones de pesos De responsabilidad civil. de responsabilidad civil y de laborales y Y de todas las que índoles. tendrían que litigarse nada más por una decisión de, no sé, de dónde, si es una ocurrencia. Sí parece más una ocurrencia que una propuesta seria, entre muchas otras. Ahora, una cosa es lo que se dice en campaña, a muchos les gustó, por eso ganó todo lo que andaba proponiendo, pero la mayoría de esas propuestas son inviables. ¿Cómo va a gobernar? Esperemos que no con ocurrencias. Sí tiene una propuesta de gabinete serio, sí son personas muy serias las que van a estar ahí asesorándolo. Y esperemos que se deje asesorar, porque es muy complicado por lo que los que lo conocemos, ya que conocemos su trayectoria, quienes se oponen a lo que él plantea, normalmente los hace a un lado. No vaya a hacer eso con el gabinete que está proponiendo ahorita, entre otros a la exministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Ministra en retiro. ministra ya en retiro. Y en cuanto a lo que... Juan Ramón de la Fuente. Sí, la mayoría yo los veo, la gran mayoría de los del gabinete que propone son personas serias, responsables, capaces, y esperemos que hagan un buen trabajo y sigamos con Sistema Nacional Anticorrupción, Fiscalía de la Nación Autónoma y los órganos constitucionales autónomos, que por cierto no los mencionamos, Sí. Que ya no hay una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial así en estricto sentido. En teoría eso es, pero en la práctica tuvieron que crearse múltiples órganos constitucionales autónomos, gestoría, autonomía técnica y de gestión, o sea que ya no dependen de ningún poder para funcionar. Lo supervisan por los gastos públicos que les encomiendan administrar, pero no inciden en las decisiones que toman estos órganos, que podríamos hablar ya cambiarle el nombre de 3 poderes, pero en fin. Pues, 3 poderes básicos. Son los por lo menos. elementales, son los básicos y son los que le dan sustento a la vida política de nuestro país. Y espero que también deseo lo mejor para México, que hagan un buen trabajo, de todo corazón se los deseo, y estar pendientes a lo que esté ocurriendo. Nosotros como abogados debemos estar pendientes que esas nuevas leyes, tanto constitucionales como legales, reglamentos, decretos y todo lo que esté ocurriendo, ver que no contravengan los principios constitucionales y sobre todo que esos principios constitucionales que ya están ahí establecidos, a eso no se les afecte, no se muevan, porque eso es lo que orienta la justicia en México. Eso es lo que nos mantiene en armonía, en equilibrio a la sociedad. En teoría, en la práctica pasan muchas cosas que luego ahí andamos remediando en los tribunales y todo, pero esperemos que hagan un buen trabajo. Y en cuanto a la ministra, pues no nada más ella, su encomienda en la Suprema Corte terminó. La Constitución establece que se van con no es pensión, es lo llama de otra manera, un retiro, una percepción de retiro, pues eso es irrenunciable, ¿no? A menos que ella quiera renunciar por su propia voluntad a eso que le costó 15 años de esfuerzo trabajando ahí en la Suprema Corte, que no es cualquier cosa. Cargas de trabajo inhumanas, descomunales. Los ministros sesionan 100 asuntos a la semana, están listando 20 asuntos por ponencia, son 5 ponencias en una sala, 100 asuntos, revisar 100 asuntos y de trascendencia nacional por semana no es cosa sencilla. No es cosa que digamos tan sencilla, Que ¿no? cualquiera Además lo el pueda sueldo hacer. se queda corto. Sí. Ellos quisieran tener ingresos más
de otros lados, pero no pueden, la Constitución solo los prohíbe y son personas éticas, responsables, que están ahí entregando su esfuerzo, su trabajo de manera cotidiana. Perdón, tú decías, Jorge, que el diputado vive en Aeroméxico. Acá el ministro de la Corte vive en cerros librero. de papeles, sí. Perdón librero. por la interrupción. Sí. Así están las cosas. Entonces voy a repetir lo que dije ahorita, porque es muy importante. El ajuste de sueldos debe venir de abajo hacia arriba. Los que están abajo, campesinos, obreros, deben ganar exactamente lo mismo o igual que ganan los de Estados Unidos. Y de hecho, ni siquiera se les ocurriría voltear a ver, ni irse para allá, ni voltear a ver al vecino que gana bien, porque ellos también ganarían bien. Estamos hablando de unos 15,000, 10,000 pesos semanales que ganarían si le suben el sueldo y los equiparan a otros países desarrollados. Eso es lo que se debe de buscar, no regalarles el dinero, o sea, no estarles dando dinero y por nada a los trabajadores, a los que se parten el lomo, la espalda en el trabajo, día a día, hay que subirlos. Y entonces, si son sueldos dignos, ya no hay necesidad de estar viendo quién gana más, quién gana menos. No son sueldos dignos los sueldos de los obreros y de los campesinos. Es más, es una esclavitud moderna. Esos sueldos son esclavizantes, o sea, es la esclavitud moderna, así le llamo yo a esos sueldos que tienen. Eso es lo que hay que mejorar, pero bien, sustantivamente, que sean dignos, como lo establece la Constitución. Definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, licenciado Ernesto, hay que hacer cambios y se requiere, no sé si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero la problemática es grave, la problemática que vive el ciudadano día con día, pues es un problema insuperable. Sí, nosotros cuando estudiamos no teníamos beca, no teníamos que nos regalaban zapatos, uniformes, más que lo único que yo me acuerdo que me regalaron en la primaria fueron los útiles, los libros de texto, fue lo único. De ahí lo tenía que comprar mis papás, vestirme, alimentarme y educarme, pues parte de ello. Hoy no está pasando, hoy hay infinidad de programas que para la madre soltera, que del uniforme, que de los zapatos, que becas para el alumno, pero vemos que en realidad en lo actual pues no está funcionando. Tenemos muchos mimis que se le llaman, muchos estudiantes que no están yendo a la escuela, muchas personas que ya no quieren estudiar y sin embargo algo está mal y no estamos haciendo nada, pero sí tenemos un gasto de funcionarios públicos bastante desorbitantes. Eso sí es de que ver, y tenemos un albañil que tiene que vender tal vez su voto o cosas así, como lo mismo que está diciendo, porque pues está en sus hijos le van a quitar lo de la beca, lo de esto, lo del otro, de la madre, y son sujetos la ciudadanía a tener un margen de que el día de las elecciones tiene que pues ir a votar por quien se le dice. Tú ibas a decir algo, Jorge, ¿no? Sí, doctor, nada más a manera de conclusión de mis puntos. Sí. Pero también, por ejemplo, nos decía que en Canadá todo se hace por correo. Yo les quiero decir que está más cerca México de Ontario que Ontario de Vancouver. ¿Sí? Hay más distancia de Ontario a Vancouver que de México a Ontario o de México a Vancouver. ¿Sí? El territorio no lo podrían hacer por carretera nunca. Ahora, las cuestiones infecciosas sí por sus climas, porque en promedio 6-7 meses al año viven temperaturas bajo cero. Entonces, sí es ideal que podamos igualar los salarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Es lo mismo. Estados Unidos tiene un territorio 3 veces más grande que el territorio nacional
pero tiene algo así como 85 veces más tierras cultivables que México, que son sierras. O sea, no se alcanzaría a aplicar de manera general todas estas normas, pero al menos sí en los que están exportando, que les compitan con justeza, ¿sí?, a los que producen allá, ¿sí? Qué bueno. Y en cuanto al cómo veía yo el futuro de México, yo dije incierto porque realmente no creo nada, no he visto nada. Yo soy de la opinión, yo soy priista ante todas las cosas, y yo estoy de acuerdo en la campaña que ha emprendido este señor contra la corrupción. Qué bueno, y va a tener todo nuestro apoyo. Le quiero recordar que todos los gobernadores que están perseguidos los persiguió el gobierno del PRI. Es el gobierno de Enrique Peña Nieto el que tiene metidos a gobernadores, senadores y funcionarios públicos en la cárcel por rateros, ¿sí? Y para que él pueda apoyar sus políticas anticorrupción, pues hay que ayudarlo. ¿Cuánto había en los portafolios de las ligas? ¿Y a dónde fue a parar? ¿En qué se gastaron los 3,000 millones de pesos de Morena? ¿Y quiénes cobran en esa nómina? ¿Y cuándo ha rendido cuentas? ¿Cuánto costó el segundo piso? ¿Quiénes fueron las constructoras? Que nos diga la Sheinbaum, ¿sí?, que ella fue el contacto con el segundo piso, con las obras. ¿Y por qué están en reserva si es un dinero público, de empresas públicas y de empresas privadas que ganaron mucho dinero haciendo el segundo piso? Entonces, hay que ayudar, hay que decirle, oye, presidente, te vamos a ayudar con la anticorrupción, pero empieza a desempañar Que el buen juez por su casa tu empieza. vida. Claro, que empiecen por aclarar muchas cosas, decir, bueno, yo ya les enseñé, ahora van estos, ¿no? Entonces, sí tenemos que apoyar al presidente de la República, el que sea, que se terminen para siempre las actitudes de corrupción, porque para que haya un funcionario corrupto hay un privado corruptor. Entonces, es una cuestión cultural, pero tenemos que empezar. Muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Se añora a nuestro amigo. Sí, por supuesto. Se añora a nuestro amigo y Hay que decir quién, para las personas, estamos hablando de Rodrigo Huerta. Rodrigo Huerta Pegueros, Sí. Un gran amigo con el que tuve el honor de participar en varios programas invitados por ellos. Así es. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más para terminar, antes de declarar tribuna libre, para que nos den ustedes lo que ustedes quieran como colofón. Aquí hoy veíamos la noticia de que se les iba a condonar la deuda a todos aquellos que no hubiesen pagado la luz. Y aquí me surgen dos preguntas, ¿no? La primera, ¿es posible hacer eso de forma legal? O sea, que la Comisión Federal de Electricidad, cuando llegue a manos de Bartlett les diga, pues les vamos a, todo lo que ustedes deben, ya borrón y cuenta nueva, ¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda, si reflexionamos, quien debe la luz un mes, van y se la cortan. Y si no pagas la luz, pues simplemente no tienes luz en tu casa, o te cambias de casa, o tienes que solucionar el problema. No se puede vivir sin energía eléctrica. No camina el refrigerador, el ventilador no da vueltas y el calor es insoportable, la luz no prende, etcétera. Entonces, ¿cuánto puede deber de luz una persona? Muy poco, un mes, no más. No es acumulativo, porque una vez que te la cortan, pues ya el medidor no da vueltas y ya no te lo puede. Entonces, realmente, ¿quiénes deben luz? Yo recuerdo que alguien me comentó que allá en Macuspana, en Tabasco, hace muchos años, hubo una persona que pasó como candidato y que les dijo a las personas de allá que no pagaran luz. Y no pagaron luz.
y al fin de cuentas tienen un lío tremendo allá en aquella zona de Tabasco, porque pues no pagaron, se colgaron, les levantaron actas por robo de energía eléctrica, en fin, están metidos en un lío, y todo eso por seguirle la corriente a un Mesías que fue a lavarles el cerebro y a decirles que lo hiciera, ¿no? Y estamos hablando de gente muy humilde, nadie que no pudiese pagar un foco, tal vez el uso de un refrigerador, si acaso, o de una televisión. Entonces, gente de muy bajos recursos que están metidos en un lío muy serio por haber seguido la voz del guía, del que dirige, del que promete y del que no cumple. Entonces, ¿es legal en un momento dado poder condonar el adeudo? O sea, realmente, así como dijiste y dijiste bien, de que quiere vender el avión presidencial, pero el avión presidencial pues está en algo que se llama... Arrendamiento financiero. Uh-huh. Pues no lo puede vender porque puede cancelar el contrato, pero cancelar el contrato le saldría muy caro porque tendría que pagar todo lo estipulado en el contrato, ¿verdad? En caso de cancelación, etcétera. Entonces, si no puede vender el avión porque no es suyo, ¿por qué sí puede condonar el adeudo de la energía eléctrica que tampoco es suya? Bueno, aquí el principio sería el desarrollo social, ¿sí? A aplicar recursos a la gente más necesitada. Hay un viejo problema que son estas pandemias. Tú puedes deber el agua un año y no te lo pueden cortar. Sí, efectivamente, el agua sí. Porque te provoca, sale más caro curarte los daños por infecciones que cortarte el agua. Pero se considera un derecho humano además ya. Por eso, sí, pero te la siguen cobrando, porque además son las facultades del 115. Te la cobran, sí, pero no te la pueden cortar. Ajá, no te la pueden cortar. Sí. En el caso de la luz, pues aplicando los mismos criterios, ahí si te vas al norte no tienen calefacción, si te vas al sur no tienen refrigeración. Sí. Si te vas, sería un gasto social por una vez, no una beca. Para mí sí se justifica hacerlo. Para mí es más interesante, yo nunca he oído que ningún alcalde diga por derechos del DAP, la CFE me dio tanto dinero. O sea, ¿cómo puede deber, por ejemplo, el Ayuntamiento de Acapulco la luz si la pagamos nosotros en los derechos de alumbrado público? Claro. Y si vas a ver la costera está pagada. Así es. Sí. O sea, en ningún informe de ningún presidente dice la Comisión Federal de Electricidad nos dio tanto dinero que ustedes pagaron por alumbrado público, ¿verdad? Son esas cositas de transparencia. Por ejemplo, acabo de estar en un municipio aquí del estado y la definición científica del año de Hidalgo no la sé, la tienen que interpretar ustedes. Sí. Pero motito que veían manejar sin casco, las estaban recogiendo. El flete de la grúa es de 1,150 pesos. A una grúa de plataforma le caben 50, 60 motocicletas diarias. Lo vi. Yo nunca he visto que en ningún informe nos digan las autoridades cuánto le representó en dinero, en ingresos. Las infracciones de tránsito y el servicio de grúas, que es un dinero con el que se podría aplicar a gasto público emergente, como el que tú nos dices, ¿no? O sea, yo sí lo justifico en el caso, como si fuera el agua, el caso de la luz. Una vez, no una beca. Ok. Una vez. Ernesto, por favor, Sí. como comentario final. Sí, mira, sí hay deudores de energía eléctrica que por diferentes motivos
dejaron de pagar la luz, no siempre van y la cortan al mes, a veces los dejan 2 meses, 3 meses, y de repente llegan o hasta un año, sí, a algunas colonias populares sí les los dejan que continúen con el adeudo, pero cuando llegan y les cortan, ya se acumuló un adeudo, y para volverlos a reconectar tienen que celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad. Celebran convenio que van a estar pagando parcialidades y se las vuelven a reconectar. Entonces yo creo que es a esos adeudos a los que se refiere esa propuesta de condonación. No estaría mal siempre y cuando aplicaran un principio de igualdad e equidad. Exacto. O sea, que a todos parejos. Yo tengo un recibo ahí pendiente, tengo necesidad. Nosotros, por ejemplo, algunos que sí tenemos la posibilidad de tener un solo aire acondicionado prendido que genera 7,000 pesos, me llegó el recibo de 7,000 pesos por bimestre, por un aire acondicionado, uno nada más, el de la sala, y los demás con ventiladores es muy caro. Entonces, si nos van a condonar también a nosotros, cuando menos el adeudo que tengamos en el momento que entre en vigor esa condonación, si nos condona a todos parejos. A todos los ciudadanos. A todos parejos, porque todos tenemos necesidades y todos padecemos. Y el mismo derecho, además. El mismo derecho. A más de 40 grados no se cobra. El mismo derecho. Entonces, si es parejo, bienvenido la condonación. O sea, que todos parejos. Vámonos, condonados todos. Pero si nada más está dirigido a un grupo seleccionado previamente, y a ellos nada más, entonces ya vamos a empezar con las clientelas. Claro. Ahí van a empezar con las clientelas, ¿no? Agarrar de aquí y luego de allá, y de allá, como lo hizo, pues, como se hizo. En el Distrito Federal, te vendieron todas las banquetas. Micrófono. Como se hizo en el Distrito Federal, vendieron todas las banquetas, todas las estaciones del metro, sí. Nadie paga impuestos. Entonces, si se aplica el principio de igualdad, de equidad, bienvenido la condonación, pero si es selectivo, pues ya hay un problema ahí de inequidad. Pero es mejor tolerar una inequidad de esas para resolver un problema. Imagínate en Tabasco las temperaturas que hay, ¿no? Dijeran allá por casa de mi abuelita, no es cristiano, ¿no? Estar en temperaturas de 50 grados, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Bien, pues vamos a pasar a una etapa del programa, que es el comentario de Adriana. ¿Tienes algo más que decir antes de ir a escuchar el comentario de Adriana? Sí, ya nada más antes de terminar, la cuestión de que estábamos hablando de cómo es la división de poderes y qué tanta influencia tiene el poder ejecutivo en los otros poderes. Yo creo que él tiene todas las de ganar ahorita, tiene los congresos, tiene el Senado, tiene los congresos de los estados también, pero lo que no tiene tiene un enamoramiento ahorita de la ciudadanía. Yo creo que a partir después del 1 de diciembre, el día 2 de diciembre, cuando se empieza a ver la realidad de las situaciones de su plan de trabajo, vamos a ver cómo va a reaccionar esos 30 millones de votos que obtuvo contundentemente y cuánto dura la luna de miel en el país. Vamos a ver, esa es la situación y eso es lo que digo que va a ser el contrapeso de López Obrador, la misma ciudadanía que lo llevó a tener todo, porque es lo que tiene ya casi todo, no va a tener los problemas que tuvo Calderón, Peña Nieto y Fox, que decían que no podían gobernar porque no tenían mayoría y se oponían en el legislativo. Hoy lo tiene todo. Creo que vamos a ver después del 1 de diciembre la situación de cómo ese enamoramiento pues sigue o termina en divorcio. Ok, Mauricio, vamos a escuchar el comentario de Adriana como parte de una de las secciones que tenemos aquí en el programa. Adelante, Adriana.
Muy buenas tardes amigos, soy Adriana Balmori y este es el comentario de Adriana. Hoy vamos a platicar acerca de las muertes de Don Benito Juárez, desde luego, y no porque el oficialmente sacrosanto señor haya muerto y resucitado, sino porque hay varias versiones acerca de la causa de su muerte. Existen la oficiosa y al menos 2 o 3 no menos interesantes que han pasado a formar parte del anecdotario histórico y que podrían tener algo de verdad. La versión autorizada nos dice que Don Benito murió el 18 de julio de 1872 de angina de pecho, cuando iniciaba un nuevo periodo presidencial, el tercero. Era un hombre de buena salud que solo el día anterior a su muerte mostró signos de cansancio. El día 18 desde temprano se le presentaron los síntomas. Primero como un fuerte dolor de cabeza y en el transcurso del día ya como una opresión en el pecho. Aunque era evidente su malestar, prohibió a sus hijos llamar al médico o decir que estaba en cama. Los mandó avisar a su despacho que iría más tarde, pues padecía dolor de pierna por una reuma. Cuando por la tarde llegaron a visitarlos los señores Lafragua y Alatorre, se alarmaron al ver su estado de salud, y solo entonces la familia llamó a su médico, el doctor Alvarado, quien, preocupadísimo al ver la gravedad del presidente, pidió llamar a los doctores Rafael Lucio y Gavino Barreda, quienes confirmaron su diagnóstico y sus temores. La muerte de Don Benito era cuestión de horas. Aún así, sometieron al pobre a un cruel tratamiento de emergencia que consistía en derramar agua hirviendo sobre el pecho del enfermo, supuestamente para reanimar su corazón. Así que, además de adolorido, también ardido, murió a las 11:30 de la noche. Se avisó con rapidez a don Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto constitucionalmente el encargado de sustituirlo, y quien asumió inmediatamente el cargo de presidente. El cadáver fue embalsamado, pues 5 días duraron los eventos funerarios. El día 23 de julio, en una jornada maratónica que inició con la salida del Palacio Nacional hasta el Panteón de San Fernando, donde hubo más de 12 oradores, y terminó a las 3:30 de la tarde. Desde luego no hubo, ni durante ni después de estos días de duelo, ninguna ceremonia religiosa. Y sí, en cambio, la carroza fúnebre lució ostentosamente las insignias masónicas, ya que, como es sabido, Juárez fue un ferviente y activo francmasón del rito nacional mexicano en grado 9º, que equivale al grado 33 del rito escocés. Por ahí mismo viene otra de las versiones de su muerte, ya que, como supuestamente el emperador Maximiliano también era masón, él no podía mandar asesinar a un hermano correligionario. Al hacerlo, él recibiría el mismo castigo. Entonces, al momento de su muerte, Juárez tenía ya 14 años en el poder que había defendido contra viento y marea. Iniciaba ya, gracias a la presión que había ejercido sobre las Cortes, su tercer periodo presidencial, con el descontento de muchos grupos, aún los liberales, porque a pesar de todo este tiempo, la paz y la estabilidad nacional aún no se lograban. Y como la lucha por el poder es feroz, entre sus mismos ministros ya se quería una alternancia en el poder, que le tocara a otro, pues. Así se corre la versión de que hubo algunos que se acomidieron a adelantarle la partida. Y se dice que algunos días antes de su muerte, Lerdo de Tejada y algunos amigos anduvieron preguntando por los trámites a seguir en caso de la muerte del presidente. ¿Será? Pero la más interesante de las anécdotas de la muerte de Juárez es la que dice que una bellísima mujer queretana, Oliveira o Leonarda del Pozo, apodada La Carambada, despechada porque su amado, que pertenecía al ejército imperial de Maximiliano, fue apresado y muerto por las fuerzas de Juárez, después de que el gobernador de Querétaro le negó el indulto que ella solicitó, diciéndole que solo el presidente se lo podía dar. Y Juárez ni siquiera quiso recibirla. Loca de rabia y de dolor, planeó su venganza. Sabía ella de hierbas y brebajes, así conocía los efectos de la 21,
hierba silvestre que mata a los ganados a los 21 días de ingerirla accidentalmente, y también a los humanos, pero con los síntomas de un ataque cardíaco. Ella obtuvo su venenosa savia y, valiéndose de sus encantos, se hizo presentar a don Guillermo Prieto, un incondicional de Juárez, el de los valientes no asesinan, ¿se acuerdan? Muy pispireto y enamoradizo el señor, quien la invita a una recepción en honor del presidente en casa de Sebastián Lerdo. Y como a pesar de su rigidez y austeridad era deber de Juárez saludar a todos los invitados, llega ella hasta él, lo saluda y se da maña para verter en su copa la pócima preparada y pedirle un brindis. Así consuma su venganza. Y 21 días después muere don Benito, con los síntomas de un ataque cardíaco. Años más tarde, ella confiesa en público su crimen al arzobispo de Querétaro. ¿Qué tal, amigos? Una muerte y muchos modos de morir. Los invito a conocer un poco más al respecto de estas versiones y quedémonos con la que más nos convenza. Muchas gracias. Recuerden que mi correo es elcomentariodeadriana@hotmail.com. Muy bien, pues las muertes de Benito Juárez, que además vienen muy al caso, porque es la figura emblemática de quien tomará protesta el 1 de diciembre como presidente, el presidente Juárez. Bueno, el presidente Juárez tenía correligionarios y gobernados. López Obrador tiene feligreses, es una feligresía. Sí, por supuesto. Pero es su figura a seguir, a eso me refiero, su faro, su emblema que está tratando sí. de... Bien, pues hemos terminado nuestro programa. A nombre de Mauricio García y del propio, quiero agradecerles a nuestros amigos, a Ernesto Fernández Rodríguez, doctorante en Derecho Constitucional, su presencia la tarde de hoy. También a Jorge Joseph Cetina, abogado postulante y un chorro de cosas. Un chorro de cosas. Muy bien. Pero sobre todo le quiero agradecer a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares. Lo invito a que nos acompañe una vez más próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.